7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias, cogemos el testigo de Daniel Muñoz. Daniel, muy buenos días de nuevo. Susana, buenos Silvia días. Ribeiro, buenos días. Bueno, hoy estamos celebrando el Día de la Constitución, aunque para pocas celebraciones estamos, enseguida se lo contamos. Y hoy es San Nicolás de Bari, nada más y nada menos. Es uno de los santos, desde luego, más populares, más amados, a causa, lógicamente, de la tradición que le considera el protector de los niños y de los jóvenes. También es conocido como San Nicolás el Maravilloso, el patrón de los marineros, de los comerciantes, de los arqueros, de los ladrones arrepentidos, de los niños, de los cerveceros, de los prestamistas solteros y de los estudiantes en varias ciudades, especialmente de toda Europa, de Europa Central y del norte de Europa. Su reputación, desde luego, evolucionó entre los piadosos, como era habitual en los primeros santos cristianos. Y claro, su legendario hábito de hacer regalos en secreto dio origen a ese modelo tradicional de Santa Claus, San Nicolás. Bueno, así que a todos los Nicolás, a todos los Nicos, a todos aquellos que nos escuchan a diario y que forman parte del Club de Libertad Digital, felicidades a todos ellos en este miércoles 6 de diciembre, en donde hace frío, pero que mucho frío, aunque los cielos, eso sí, están despejados. Es el típico día, la típica jornada invernal, en donde los chubascos, por supuesto, a última hora del día van a hacer acto de presencia en Galicia. A esta hora de la mañana, aquellos valientes que ya hayan salido de la cama y que tengan que salir a la calle, abríguense, porque en el centro peninsular estamos a 3 grados y hoy la máxima no va a pasar de los 11 grados en todo el centro de la península. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, con 24 grados, y bien que los disfrutamos nosotros el pasado viernes en ese programa extraordinario que pudimos hacer allí junto a todos los tinerfeños en esa isla maravillosa en Tenerife, y en concreto en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, atención al pelotón del pasmo, hoy en Burgos, en León y en Palencia, con 3 grados bajo cero. Bueno, pues como es lógico y normal y bien merecido, desde luego, tenemos al jefe de vacaciones descansando, que en su caso no es descansar, sino trabajar más aún. Así que, bueno, no se preocupen ustedes, porque desde las 6 en punto de la mañana hasta las 12, como todos los días, vamos a informarles y vamos a mantenerles al día, desde luego, en la información y también en el entretenimiento, porque son días de fiesta, pero desde luego son muchas las cosas que les tenemos que contar. Como les decía al principio, hoy es 6 de febrero, hoy es la jornada en la que conmemoramos el 45 aniversario de nuestra Constitución. Aquí la tenemos, la Constitución española, que hoy, por cierto, en un gran acierto, regala el diario ABC. Es cierto que, bueno, pues quizá el encarte no sea el más bello ni el más lujoso, pero bueno, aquí está lo básico, lo fundamental. Así que es una buena iniciativa y, desde luego, una buena recomendación para el día de hoy. Aunque, desde luego, hoy no es un buen día. No es un día, desde luego, para la celebración. Hoy es un día para la denuncia y, por supuesto, también para la resistencia. Hoy es un día para alzar la voz, porque los mismos que dentro de aproximadamente 3 horas y media se van a reunir en el Congreso de los Diputados para conmemorar un aniversario fake son aquellos que quieren acabar con nuestra Carta Magna. Hoy de nuevo volveremos a escuchar a la presidenta del Congreso de los Diputados. En la práctica, la ley de amnistía que conduce a Pedro Sánchez al gobierno en la Moncloa gracias a un prófugo de la justicia termina, al menos, con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución, de la Carta Magna, con la libertad de expresión, también recogida en ese artículo 20, tan mencionado, tan requerido y tan promulgado, ¿no?, por nosotros los periodistas, que a veces, desde luego, somos tan irrespetuosos muchas veces con la propia Carta Magna, con la Constitución, y con el derecho de reunión, recogido en el artículo 21. Y si no, todas las declaraciones que en los últimos días estamos escuchando a cuenta de esas manifestaciones que se están produciendo en la calle, deslegitimándolas, denunciándolas, ¿no es acaso un ataque al artículo 21 de nuestra Constitución, que recoge el derecho a reunirse?
Bueno, las comisiones de investigación que se han constituido en el Congreso de los Diputados como disfraz a esos juicios políticos que han quedado constituidos en el Parlamento, como ya sucede en Cataluña, en el Parlamento catalán, son la muestra evidente de la voladura de esa separación de poderes que es la piedra angular de nuestra democracia. A pesar del ultraje, a pesar de los ataques que está cometiendo este gobierno contra las instituciones del Estado, contra nuestra Carta Magna y, en definitiva, contra nuestra democracia, la portavoz Pilar Alegría ayer pedía confianza a los ciudadanos españoles. Pediríamos también un voto de confianza. La apuesta que siempre ha mantenido este Gobierno es una apuesta clara a favor de la convivencia y la normalización en nuestro país. Y hemos dado pasos claros y firmes en esa dirección. Cuando aprobamos los indultos, surgió un importante debate. Los ciudadanos dudaban del objetivo de los indultos y hoy, sin embargo, los resultados son incuestionables. El Gobierno se empeña en comparar la amnistía con los indultos. Aquí lo hemos explicado en numerosísimas ocasiones. El indulto aparece continuamente en las palabras del presidente del Gobierno haciendo una comparación con la amnistía. No tiene absolutamente nada que ver. La amnistía borra el delito. La amnistía, es más, pone la pena en aquella persona que ha promulgado ese delito o que ha enjuiciado y que ha determinado ese delito, es decir, en los jueces. Ayer se estrenaba Miguel Tellado como portavoz de los populares en el Congreso y a pesar de los nervios, porque nervioso desde luego estaba, se vieron ciertos cambios, al menos en la actitud, ¿no?, del portavoz nuevo del Partido Popular, que de momento lo que imponía ante los periodistas y ante los que estaban allí haciéndole las preguntas era respeto. Esperamos que ese mismo respeto se imponga también en el hemiciclo y ante los políticos y sobre todo ante el Gobierno, que es donde lo tiene que demostrar. Tellado anunció que en la primera sesión de control al Ejecutivo, que todavía tardará en llegar un par de semanas, se van a centrar en denunciar lo pactado en Ginebra, en un punto en el extranjero ocultado ante los medios de comunicación y ante sobre todo los ciudadanos españoles, y con un mediador que ahora resulta que no es mediador, porque a modo de dotar de credibilidad, ¿no?, al señor Galindo, hoy nos hemos enterado de que no, que él no participó en el proceso de negociación de las FARC. Bueno, como si esto fuese algo que destacar. Entonces, ¿este señor a qué se ha dedicado a lo largo de su vida para poder estar como negociador en esos encuentros entre el Partido Socialista, entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts? Tellado anuncia que el Partido Popular solo va a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial si hay una reforma previa del sistema de elección de los jueces. Sobre las comisiones Lofer, sobre esas comisiones que van a perseguir a los jueces, esto es lo que dice el portavoz popular. Lo que se pretende es que los políticos investiguen a los jueces. Eso es lo que pretenden los proponentes y apoya el Partido Socialista. Algo inadmisible en cualquier democracia moderna. Aspiran a convertir a los delincuentes en víctimas y aspiran a perseguir a los defensores de la ley y los defensores de la democracia. Bueno, pues esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y estar ahí en esa comisión y, por supuesto, dar la batalla, resistir ante lo que se nos viene a todos los españoles. Pilar Alegría tenía desde luego ayer mucho que callar en su tercera intervención como portavoz del Ejecutivo, y me refiero a su papel también como ministra de Educación. Luego hablaremos con más detalle del informe PISA y de los nefastos resultados que ha obtenido nuestro país, España, resultados que, por cierto, no son producto de una pandemia, no son producto de un confinamiento. Lo que ayer refleja PISA no es producto de 4 meses de confinamiento. Son productos de unas políticas educativas que avergonzarían a cualquiera con un mínimo de dignidad y que desde luego motivaría la dimisión del ministro de Educación, porque que yo sepa, pandemia COVID hubo en todo el mundo, ¿no?, en todas las regiones, en todos los países, en todos los continentes, y los resultados desde luego no son los mismos para España que, por ejemplo, para Corea, para Japón, para Finlandia o para Alemania. Ayer se redujeron en la tercera sesión, en la tercera comparecencia de Pilar Alegría como portavoz del Ejecutivo, las preguntas por parte de la prensa.
De 7 directamente se pasó a 6. Y los ataques a la oposición, los ataques a Aznar, los ataques a Feijóo, continuaron desde la mesa del Consejo de Ministros sin ningún tipo de piedad y sin ningún tipo de problema. La contradicción, desde luego, llegó a su máxima expresión, se hacía realidad, cuando la portavoz, atención, presumía de la ley de paridad que imponen en agrupaciones, partidos políticos y empresas, también las cotizadas, bajo amenaza de dejar de cotizar en bolsa, pero el Gobierno no se aplica lo mismo. Claro, es que las leyes que el Gobierno promulga son para aplicación general, menos para el propio Gobierno. Y como les hemos resumido hace unos instantes, y lo hacía Daniel y anoche lo hacía Dieter y lo ha publicado Voz Populi, el consejo más cercano, el gabinete más cercano al presidente Sánchez está formado por 8 hombres y 4 mujeres. Este es el gabinete del presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno que presume de una ley de paridad en la cual se rodea de hombres y no de mujeres. Y bajo amenaza, pues amenaza a empresas, a partidos, a empresarios de dejar de poder trabajar, dejar de poder cotizar, dejar de poder hacer su actividad libremente si esa paridad no se cumple. Escuchen la respuesta que daba la ministra de Igualdad cuando desde La Razón, la periodista, le realizaba y le formulaba la siguiente pregunta. Y no sé qué otra cosa que se me olvida. Se preguntaba por la ley de paridad si también se va a aplicar en los altos cargos de presidencia, donde ahora de momento hay una disparidad. Sí, bueno, hoy se llevan al Consejo de Ministros 35 nombramientos, 17 son hombres, 17 son mujeres, 18 son hombres. Somos un Gobierno profundamente convencido de que el feminismo es la línea en la que vamos a trabajar y que es el avance necesario y, por supuesto, vamos a seguir trabajando en esa misma dirección. No está todavía cerrado los distintos ministerios, se están haciendo nombramientos. Bueno, pues esta es la explicación que daba la ministra de Igualdad, que como habrán podido comprobar todos ustedes, bueno, pues tenía que salir por peteneras porque no tenía justificación posible a esa pregunta. 8 hombres y 4 mujeres. Oye, que a lo mejor los 8 hombres están mejor preparados que esas 4 mujeres. Pero claro, es que estamos hablando del Gobierno que promulga la ley de paridad, ¿no? Y que exige y que impone esa ley de paridad. En fin, vamos a resumirles a las 7:13 de la mañana, las 6:13 en las Islas Canarias, más noticias con Silvia y con Daniel. Podemos rompe con Sumar y es otro de los argumentos, noticias principales y de cabecera del día, y como consecuencia está provocando, lógicamente, lo que es la primera crisis en Sumar, en la agrupación Sumar que lidera Yolanda Díaz, y por tanto, y como consecuencia también la primera crisis en el Gobierno. Una, aunque sea una buena noticia, teníamos que dar un día como hoy. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Los 5 diputados de Unidas Podemos, efectivamente encabezados por Yone Belarra, se pasan al grupo mixto y dejan Sumar. No podemos hacer política, las reglas no son iguales para todos los miembros de la coalición, dice la dirección de la formación morada, que comunica su decisión 2 semanas después de la investidura. Desde Sumar, que ahora resta estos 5 diputados a su agrupación, denuncian que se han enterado por la prensa del abandono y califican el hecho de deslealtad. Javier Sánchez Serna es portavoz de Podemos, lo escuchamos junto a Marta Lois, su homóloga en Sumar. Tiene que ver con que las diputadas y el diputado, en este caso de Podemos, no podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos los miembros de esa coalición. Ya Podemos hasta ahora no se le ha permitido hacer política en forma de intervenciones o en forma de presentar sus propias proposiciones de ley. Lamentamos la ruptura de Podemos con nuestro grupo, pero también quisiera insistir que esta ruptura supone una flagrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral que mantenía Podemos con el grupo de Sumar. Pero lo más importante, esta ruptura supone una gran deslealtad con los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio.
El Gobierno tendrá que negociar a partir de ahora con Yone Belarra y el primer punto de fricción puede producirse en la negociación de los presupuestos. En el Gobierno restan importancia al paso dado por Podemos. Mientras tanto, Irene Montero podría impulsar su carrera como eurodiputada para las próximas elecciones. Escuchamos al portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López. Estoy convencido de que nadie de la izquierda va ni ralentizar ni paralizar la actuación de un Gobierno progresista. ¿O sí lo puede hacer? ¿O acaso Patxi López es el oráculo de Delfos y sabe lo que va a suceder en el futuro? ¿O acaso piensan que Podemos sale de Sumar para ponérselo fácil a este Ejecutivo? Es decir, que Pedro Sánchez va a tener que negociar con Pablo Iglesias. ¿O es que piensan ustedes que Yone Belarra es la que manda en el partido? Pablo Iglesias, de nuevo en primera línea política, y desde luego una no puede evitar la alegría cuando ve que la izquierda se está deshaciendo o se está reconstruyendo, porque el hecho de salir del grupo Sumar da identidad propia a Podemos, que va a ser a partir de ahora el grupo mayoritario dentro del grupo mixto, va a poder pactar, por ejemplo, con el bloque nacionalista gallego, tiene 5 diputados en ese grupo mixto, va a tener entidad propia, va a tener voz propia y va a tener, claro, sí, dinerito propio, más dinero, casi 8.000 euros más al mes va a cobrar los diputados de Podemos por salirse de la agrupación. Por cierto, se dice flagrante, no fragante, flagrante. Esto para la portavoz Marta Lois. Hoy creo que viene Raúl Vilas, que fue alumno suyo, así que luego podremos entrar en materia y nos podrá dar más detalles. En fin, fíjense ustedes lo que se preocupa el Gobierno de las mujeres, lo preocupado que está este Gobierno feminista por las mujeres, que ayer, mientras en el Parlamento se vivía de nuevo otra de las jornadas bochornosas para la historia de este Ejecutivo, en donde de nuevo el Gobierno de Pedro Sánchez se alineaba con los terroristas de Hamás, al mismo tiempo, en la ONU, en Nueva York, en la sede de la ONU en Nueva York, se celebraba un foro organizado por la que fuese número 2 de Facebook, Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg es la mujer que denunció todas las atrocidades que se estaban produciendo en Facebook, promocionadas y promovidas por Zuckerberg. Publicó un libro en donde denunciaba todo lo que sucedía en esa casa, que posteriormente se tuvo que reconstruir, que ahora es Meta, a la que ahora denuncian todos los medios de comunicación españoles y la prensa española. En fin, Sandberg organizó un foro en donde se han podido escuchar a las militares israelíes que asistieron a las víctimas en el primer momento, después de esos atentados horrorosos del día 7 de octubre, a todos los forenses que allí participaron en la identificación de los cadáveres, a las mujeres que consiguieron sobrevivir a esa masacre terrorista. Solo 2 meses después del ataque se han podido escuchar estas voces en la ONU y por parte de ONU Mujeres, de ONU Mujeres, que es ese organismo del que forma parte la española Viviana Aído, se ha producido por primera vez una denuncia, 2 meses después de la masacre. Se escucharon testimonios de violaciones, de amputaciones, de rotura de pelvis. Los atentados y la violencia contra la mujer ha quedado puesta de manifiesto en las exposiciones que ponen desde luego la piel de gallina de esos testimonios que se han podido escuchar en la ONU, al mismo tiempo que en el Parlamento español el Gobierno se alineaba con los terroristas. Sí, José Manuel Álvarez defendió la postura española, la expuesta por Pedro Sánchez ante Netanyahu, descartó que España vaya a retirar a la embajadora en Israel y volvía a insistir en el liderazgo de nuestro país. España enarbola la bandera de la paz, ha llegado a decir el ministro de Asuntos Exteriores. González Pons le respondía por parte del Partido Popular, Pepa Millán desde Vox. Reconocemos el derecho de Israel a defenderse de este ataque terrorista. También decimos que ese derecho debe respetar los límites del derecho internacional. Cuando se pone a Israel y a Hamás en un plano de igualdad, se comete una injusticia moral. Uno es un Estado tan democrático como el nuestro, la otra es una banda asesina. Entre las víctimas y los asesinos, ustedes siempre eligen a lo segundo. Y entre el bien y el mal, ustedes siempre eligen el mal, arrastrando el buen nombre de nuestro país hacia la excepción internacional.
Les recomiendo, por supuesto, que hoy se lean el artículo de Maite Rico, en donde precisamente hace alusión a esta denuncia 2 meses después por parte de ONU Mujeres. Han tardado desde ONU Mujeres, insisto, organismo para el que trabaja Viviana Aido, sobre lo que ahí ha sucedido. Fíjense ustedes que la situación ha sido tan extrema, la violencia contra la mujer ha sido tan evidente, que han tenido que pedir asesoramiento los técnicos, los expertos israelíes a los ucranianos y también a aquellos que asistieron a las mujeres en la antigua guerra de Bosnia-Herzegovina, en la antigua Yugoslavia, para saber cómo afrontar, ¿no?, lo que allí había sucedido y, lógicamente, pues dar el apoyo psicológico, también el apoyo, lógicamente, a las supervivientes y también a los familiares de las mismas, ¿no? En los vídeos que están circulando y que la Embajada de Israel, las casas de Israel en los diferentes países sobre la masacre de Hamás y que se está enseñando a los periodistas, por ejemplo, o a los políticos, entre otros, por ejemplo, el presidente del gobierno, que lo calificaba como una anécdota, ese vídeo que le enseñó Netanyahu, se están omitiendo las violaciones. ¿Por qué? Porque las imágenes son tan brutales, son tan bestias, que son incapaces de introducir en esos vídeos que están distribuyendo a determinados círculos muy concretos de la opinión pública internacional esas imágenes, esos testimonios vivos de la crueldad del terrorismo de Hamás que ahora apoya el gobierno de España. Y este es el gobierno paritario, este es el gobierno feminista, este es el gobierno de las mujeres, este es el gobierno de la señora Alegría. Bueno, antes les comentaba que desde luego era un día para meterse debajo de la mesa del Consejo de Ministros por parte de Pilar Alegría, porque ella es portavoz y también es ministra de Educación del Gobierno de España. Ayer conocíamos los datos del informe PISA, van a escuchar ustedes muchas justificaciones, que si la pandemia, los niños, los héroes, que si todos los países están en igualdad de condiciones, que si para... No, esto no es así. Lo que ha sucedido con España, el informe PISA, es el reflejo de España. El nivel de la educación en España está por los suelos, está en el nivel más bajo de la historia y ni podemos presumir de ello, ni podemos justificarlo, y mucho menos una ministra que tendría que dimitir. Estos no son los resultados del informe PISA de la pandemia, no. Estos son los resultados del informe PISA de años y años de política educativa nefasta y como colofón con una ley denominada Ley Celaá ya en marcha. Vamos a darles los datos, pero desde luego es para ponerse a llorar, y cualquier ministro de Educación con un mínimo de dignidad ayer habría entregado su cartera. Sí, Rosana, España oscila entre el puesto 24 y el 26 en las 3 competencias evaluadas, matemáticas, ciencias y lengua. En todas ellas se aprecia un descenso de los resultados respecto al último informe. En el cómputo global estamos por detrás de la media de la Unión Europea y de países como Polonia, la República Checa o Letonia. Por comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco y Navarra son las que salen peor paradas, con un mayor retroceso. Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia lideran el ranking. El desplome que ha sido generalizado en Europa, mientras que en Asia se mejora, apunta a más factores que la pandemia: el abuso de los teléfonos móviles, el descenso de la implicación de los padres, una pérdida de la búsqueda de la excelencia o la disminución de la exigencia son algunos de los motivos. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, achaca los malos resultados únicamente a la pandemia. La escuchamos junto a la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, y al secretario de Políticas Educativas de la Generalidad Catalana, Ignasi García. Se realizó ese estudio durante los años 2018-2022. Me parece importante recordar el cuándo, la formulación del estudio, porque saben que una parte muy importante de estos años, el continente europeo y, por supuesto, todo el entorno de todos los países sufrieron la pandemia sanitaria, con lo que se ve reflejado en el informe. Cuando uno va al ranking de lectura, ve que Galicia está entre los primeros de la tabla con su modelo de bilingüismo cooperativo, y tenemos también el modelo de Cataluña y del País Vasco, que están los últimos en la tabla. Quienes salen perjudicados son los alumnos. Y, por tanto, lo que tenemos que pedirle al presidente Sánchez es que deje ya de meter sus manos en la educación de todos nuestros jóvenes, que piense en el futuro de España. En esta prueba PISA, la representación del alumnado inmigrante en el sistema está muy por encima del resto de las comunidades y también de los países de la OCDE. Y de los países de la OCDE. Fíjense ustedes, tenemos una ministra que dice que los resultados del informe PISA se deben
a la pandemia, es decir, unos meses de internamiento en casa, de no poder salir en casa, de ese confinamiento, y esto se justifica con los resultados académicos de los estudiantes de cuarto de la ESO, que desde hace años estudian con un modelo educativo en España nefasto, que, como les comentábamos hace unos instantes, pues ha dejado la excelencia a otro lado, el nivel de exigencia es mínimo, los teléfonos móviles se permiten, en fin, un desastre. Luego, la señora Esther Muñoz, que se estrena en el cargo, nos tendría que explicar qué es eso del bilingüismo cooperativo. A mí que me lo venga a explicar, porque de verdad que no lo entiendo. Ni en Galicia, ni en Andalucía, ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en el País Vasco. No entiendo, de verdad. Y ahora resulta que Ignasi García, el consejero catalán, dice que es por culpa de los moritos. Las cifras que ha dado Cataluña, bueno, esto es lamentable. Es que los representantes políticos son los primeros que tendrían que volver otra vez a examinarse, ya no de la ESO, sino directamente a primaria. Esto es vergonzoso. ¿Hay algún político que vaya a salir a asumir las consecuencias de los resultados de este informe lamentable, nefasto para España y para los ciudadanos españoles y para los estudiantes, para las nuevas generaciones? ¿Va a salir Sira Rego, la ministra de Infancia y de Juventud, a reclamar explicaciones ante el lastre que supone para las nuevas generaciones estos resultados académicos? No, aquí nadie asume las consecuencias de nada, nadie se responsabiliza de lo que sucede y nadie, por supuesto, está dispuesto a hacerlo. En fin, ayer Ayuso pasaba por el Foro de la Vanguardia en Barcelona y sucedía esto. ¿Esto no es hacer un poco dumping? Háganlo aquí. He decidido que en lugar de seguir multiplicando las embajadas, destinando más dinero público a mantener una causa política, estimular la creación de empleo y de puestos de trabajo, ayudar a aquel que arriesga el patrimonio de sus hijos para ello, o a aquellos ciudadanos que se lanzan a tener una hipoteca, a tener hijos, a la aventura de vivir, que es una dificultad constante. Yo no quiero... ser oposición significa querer sustituir, y yo no quiero sustituirle, yo quiero que se vaya. Bueno, pues esto es lo que sucedió ayer en ese Foro de la Vanguardia, donde, por cierto, hace tan solo unas semanas pasó Yolanda Díaz y el aforo, desde luego, no se reía tanto ni aplaudía tanto a la ponente, en este caso Yolanda Díaz, donde estaba ayer Isabel Díaz Ayuso. En fin, son las 7:27 de la mañana, las 6:27 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa y enseguida les contamos cómo se circula por las carreteras españolas y por las calles de Madrid, que creo que a esta hora de la mañana están vacías. Sergio Heras, buenos días. Buenos días. Bueno, ahora hay atascos, ¿no?, en todas las carreteras. Prácticamente nada. Entendemos que hoy, claro, día festivo, eso la es. gente está descansando y calentita, ¿no?, todavía en casa. En Madrid, por ejemplo, Rosana, tanto en el nudo sur como de la M30 como el nudo norte, está la cosa muy vacía. En el centro de la ciudad, tan solo resaltar algunas pequeñas retenciones en Plaza de España, en Gran Vía y en Atocha, y en el resto de carreteras españolas, complicaciones en la A2 a la altura de Guadalajara y en la A4 sentido Andalucía. Aún así, circulación muy tranquila y sin complicaciones tras la salida del puente. Bueno, pues son ya las 7:37 de la mañana, las 6:37 las Islas Canarias. Continúan escuchando La Mañana de Federico en el radio. Les vamos a acompañar, como siempre, hasta las 12 del mediodía y vamos a seguir contándoles noticias, informaciones con Sergio Heras y con Luis Díaz. Son muchas las informaciones en este 6 de diciembre, Día de la Constitución, donde celebramos el 45 aniversario, o mejor dicho, no sé si estamos en el velatorio, en el entierro, o estamos camino de ello, del cementerio. En fin, luego a partir de las 8 de la mañana tendremos ocasión de hablar con nuestros compañeros, con Maite Loureiro y con Rubén Fernández, que se encuentran ya en el Congreso de los Diputados, donde a partir de las 10:30 van a tener lugar de nuevo esos actos conmemorativos por el Día de la Constitución, cuando la Constitución está más en peligro que nunca y cuando, de facto, en la práctica ya se atenta y se han anulado varios de sus principios fundamentales, empezando desde luego por el principio de igualdad. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial, ya saben todos ustedes que está en el punto de mira, especialmente su presidente, el señor Guilarte, que una resolución tras otra, un comunicado tras otro, se pone de un lado o de otro, o del bien o del mal. Es un hombre con dos almas. Ayer, nuevo pronunciamiento del Consejo
precisamente sobre esas comisiones de investigación, esas comisiones Lawfare que se han constituido en la Cámara Baja. Sergio. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido una nueva nota en la que alerta de que vigilarán de cerca las comisiones del Congreso exigidas por los separatistas y aceptadas por Sánchez, en las que se va a tratar de acusar a los jueces de practicar la guerra judicial. Sostienen que velarán por la independencia judicial y la ministra portavoz Pilar Alegría ha tratado de defender por su parte las comisiones. Desde Bruselas, en una charla coloquio, la presidenta de la APM ha insistido en que la norma impulsada por el PSOE incluye de manera velada el término lawfare. Escuchamos a Alegría y a María Jesús del Barco. El sentido y el objetivo de las comisiones de investigación está perfectamente reseñado, tanto en el artículo 76 de la Constitución como en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Las comisiones de investigación sirven para esclarecer hechos, para emitir recomendaciones y nunca para interferir en ningún proceso judicial. Miren, el papel de los jueces es evidente en una sociedad democrática, es cumplir la ley, y en una sociedad democrática, cuando se comete un delito, con independencia de quién sea el autor del delito, los jueces estamos obligados a investigar esos delitos. Por tanto, sí se habla de lawfare. Bueno, he de decirles que a mí casi se me atraganta hoy el desayuno cuando he visto que en el diario El Mundo escribía Cándido Conde Pumpido una tribuna titulada Nuestra Constitución y su Tribunal, asumiendo en primera persona, bueno, pues los principios de la Constitución que el propio Tribunal Constitucional y el propio Cándido Conde Pumpido está dispuesto a destruir, admitiendo esa ley de amnistía. Dice Cándido Conde Pumpido, insisto, en esta tribuna que pueden leer en el diario El Mundo, que la Constitución, bueno, pues se acerca a ser la de más longevidad de la historia de España. Él se refiere a la de 1876, con 47 años de vigencia hasta el año 23. Dice que el pacto constitucional fue fruto del consenso político, social y económico más amplio, de alguna manera, bueno, pues revalidando, ¿no?, ese pacto constitucional que hubo en su día. Sobre el Tribunal Constitucional que él preside, dice que asegura que la Constitución preside la vida nacional, y sobre la justicia dice que los juzgados y las salas protegen los derechos de los españoles. Le preguntan también sobre el futuro, no le preguntan, escribe también sobre el futuro, y dice que confía que los españoles sean conscientes de su papel esencial. Es decir, que esto lo diga Cándido Conde Pumpido, que está dispuesto, como digo, a ensuciar, a acabar, ¿no?, a dinamitar todo lo conseguido en estos 45 años, empezando por la Carta Magna, desde ese tribunal que él preside, desde luego es grave. Nosotros le hemos preguntado precisamente al portal de transparencia sobre el papel de Cándido Conde Pumpido en la elaboración de esa ley de amnistía. Nosotros lo hemos publicado en nuestro periódico, Libertad Digital, que se estaban produciendo conversaciones y que Cándido Conde Pumpido mantenía un papel activo en la redacción de la misma, incluso que se habían producido reuniones. Bueno, pues la respuesta de ese portal de transparencia, Luis, ya se ha producido. ¿Y cuál ha sido? Sí, el Gobierno responde a Libertad Digital a través del portal de transparencia, negando que se hayan registrado reuniones entre Sánchez y Cándido Conde Pumpido Moncloa un mes antes de la amnistía. Tal y como les reveló nuestro digital, el presidente del Tribunal Constitucional habría colaborado en secreto en la elaboración de la norma, lo que abre más interrogantes al no quedar registrados esos encuentros. Un Conde Pumpido que, por cierto, escribe hoy una tribuna en el diario El Mundo donde celebra el aniversario de la Constitución. El presidente del Gobierno se reunió ayer con Jorge Javier Vázquez para preparar la presentación de su libro, que se presenta el lunes. En tierra firme, Sánchez pone en duda la credibilidad de Feijóo y sostiene la mendacidad. Es uno de los rasgos de su personalidad. Le dedica casi 2 páginas a la fotografía del líder popular con Marcial Dorado. Vuelve a utilizar esa imagen para cargar contra el líder del PP, al que exige que dé explicaciones sobre su relación con el narco. Para el presidente, con ese pasado, el dirigente popular debería estar desacreditado para participar en un proceso electoral. Bueno, el libro se va a presentar la semana que viene. Es este libro que tengo entre mis manos, Tierra Firme. Yo ayer, bueno, pues en una gazapo decía Tierra Quemada, pero de verdad que me salió de manera inconsciente, aunque así se podría o se tendría que titular. No tiene desperdicio. Desde luego es una persona, el presidente del Gobierno, que está absolutamente traumatizado y preocupado por su imagen personal y por lo que quede de él, por el sello que pueda quedar de él.
Les voy a leer un par de fragmentos de este libro Tierra Firme, que por cierto ya saben ustedes que no ha escrito el presidente del gobierno, sino que ha escrito una de sus más estrechas colaboradoras, Irene Lozano. Me terminé de convencer de la necesidad de centrar la campaña en mi persona. Era lo que estaba haciendo el Partido Popular, pero en negativo, así que había que contrarrestar. En algunos medios resultaba prácticamente imposible transmitir nuestro mensaje o explicar nuestra gestión a los ciudadanos. Me encontraba frente a juicios anclados en la emocionalidad negativa que presentaban una imagen de mí distorsionada. No creo que haya ningún presidente del Gobierno, ni en nuestro país, ni en ningún otro, que no haya modificado sus posiciones políticas al llegar al poder. Soy un político con convicciones y, pese a ello, he cambiado de posición política en un tema sensible como el de los indultos. No es incompatible. Una campaña negativa lo que hace es destruir la reputación personal de un dirigente político para impedir que la gente confíe en él. Lo que necesitábamos era pinchar la burbuja de la negatividad. La derecha había logrado que sanchismo tuviera una connotación negativa. Más bien se relacionaba con cesarismo asociado incluso a acusaciones de ser un autócrata. En general, estoy resignado a que es la parte más áspera del tiempo político que nos toca vivir. Casi siempre me lo tomo con deportividad e intento relativizarlo con sentido del humor. No queda otra. Trato de responder a los desafíos con racionalidad. En mi carácter predominan la razón y el análisis y no me dejo llevar por los impulsos. Creo que es lo correcto cuando se ocupa el cargo de presidente. Subestimé el daño causado a mi reputación. Y es el yo y yo. De verdad que yo me he leído 100 páginas de momento del libro, todavía me quedan unas cuantas, pero es Pedro Sánchez, yo y mis circunstancias. Bueno, más cosas les iremos contando de este libro, desde luego, que se lo presenta Jorge Javier Vázquez el próximo lunes. Jorge Javier Vázquez también colabora, como ya saben todos ustedes, con el presidente del Gobierno desde hace tiempo. Bueno, anteriormente les contábamos lo que sucedía ayer en el Congreso de los Diputados, en esa comparecencia lamentable de Álvarez, aliándose y de nuevo poniéndose al lado de los terroristas de Hamás, mientras que en ONU Mujeres, un grupo de israelíes, pues denunciaban y explicaban las escenas de terror y de horror y de masacre contra la mujer en concreto que se habían vivido durante el 7 de octubre y las fechas posteriores. Nada más y nada menos que 2 meses ha tardado ONU Mujeres en denunciar estos hechos. Sí, Rosana, ONU Mujeres ha tardado 2 meses en denunciar el trato de Hamás a las mujeres israelíes. El organismo reconoce ahora las violaciones y aberraciones sexuales a las que fueron sometidas, especialmente las niñas y las jóvenes asistentes al Festival de Gaza atacados. Según los testimonios de los forenses, los cadáveres presentaban pelvis rotas, amputaciones de los senos y castraciones. Se habla ya de terror bélico por parte de los terroristas e Israel ya ha pedido ayuda a los expertos de Bosnia y Ucrania. We would know this from some victims if more had been allowed to live. Maybe then one would be standing beside me right here to state something that should not need to be stated. Rape should never be used as an act of war. Bueno, pues estos son actos como de guerra, decía la que fue número 2 de Facebook, la señora Sandberg, que es la que ha organizado precisamente este acto de ONU Mujeres y en donde pues pedía a las autoridades que allí estaban presentes, a las autoridades competentes, que no mirasen a otro lado, ¿no? Y que escuchasen los testimonios y las imágenes que allí se habían recogido en estos actos de violencia contra la mujer en concreto, en estos atentados terroristas del día 7. Bueno, un hecho que ayer se producía y desgraciadamente no es nuevo en la red de cercanías de Madrid. Se producía, Rosana, un nuevo descarrilamiento de un tren de cercanías en la estación de Atocha en Madrid. Es el segundo en 9 días, dejando 5 heridos leves y obligando a desalojar a 180 pasajeros. El consejero de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha pedido una reunión urgente con el ministro Óscar Puente tras la situación, que empeora día tras día. Escuchamos a una de las afectadas. La gente ha empezado a decir, madre mía, vamos a descarrilamiento por semana, siempre en el mismo sitio, qué vergüenza. Lo único que decían por megafonía era por una incidencia. Entonces hemos pasado por un descarrilamiento a una incidencia. Y de decir que íbamos a retroceder a Recoletos a decir que el servicio entre Atocha y Recoletos quedaba interrumpido temporalmente.
pero es que no nos movíamos, seguíamos ahí, es que eran las 3 de la tarde y seguíamos en el túnel. Claro, la gente preguntando, pero entonces yo es que ahora tengo que llegar a Alcalá, ¿cómo lo hago? Pues mire, yo creo que desde Atocha van a salir trenes, o sea, ni los propios trabajadores de Renfe sabían qué decirnos. Rosana, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar el resumen de la prensa económica por Libre Mercado, como siempre, como todos los días. En el Libre Mercado tenemos una portada en Libre Mercado muy nutrida en este momento. Empiezo por la primera noticia de las que tenemos destacada en la portada del periódico, de la parte económica. Partido Socialista y Podemos bajan los impuestos a los ricos, pero solo en el País Vasco. Es decir, ¿te acuerdas su discurso de investidura en el que dijo, no, y mientras gobernemos van a pagar todavía más los que más tienen y eso es lo que hay que hacer y cuanto más les saquemos, mejor. Casi dijo, hay que saquear a la gente que tiene, que produce, que gana dinero, que tiene éxito en el trabajo, esos son a los que hay que saquear. En toda España, menos en el País Vasco. ¿Pero por qué? Porque allí no tienen, o sea, tienen transferidas buena parte de los impuestos, entonces las diputaciones vascas grabarán la riqueza con tipos más bajos que el resto de España tras el acuerdo entre el Partido Socialista, Podemos y el PNV. Claro, digo yo decía, claro, la Constitución española, el principio de igualdad de los españoles ante la ley, todos somos iguales. No, en este caso no se cumple, ¿no? En este caso unos son más iguales que otros, entre otras cosas porque el régimen foral del País Vasco eso se lo permite. En cambio, en el resto de comunidades autónomas, las que se rigen por el mismo régimen, resulta que si en el ámbito de sus competencias una comunidad autónoma decide tener los impuestos que le competen más bajos que ninguna y no imponer además ningún impuesto autonómico, lo que hace es dumping fiscal frente a otros. Y como le dijeron ayer, ¿no?, a Ayuso en el foro de La Vanguardia. La verdad es que contestó bien, ¿no?, al moderador, ¿no?, a uno de los periodistas, de los intervinientes en ese foro, que fue, por cierto, un éxito extraordinario. Bueno, más noticias, 2 o 3 titulares rápidamente, Luis. Rápidamente también, Sánchez en Libre Mercado despilfarra 28.000 millones, voy a repetir la cifra, 28.000 millones en digitalización y los resultados de España son cada vez peores. Esto es, cuanto más dinero meto aquí, menos bien nos va o peor nos va. En este caso, el desempeño de nuestro país en la variable de la digitalización sigue siendo cada vez peor. Son datos de un informe que nos trae Diego Sánchez de la Cruz. Y luego tenemos un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Parece que cuando los empresarios deciden poner un puño encima de la mesa y decir aquí estoy yo y ya vale de pasarse con nosotros, a lo mejor da resultado. En expansión, el gobierno se replantea el impuestazo energético. En 5 días, Rivera se abre a cambiar el impuesto energético para retener la inversión. Dice Teresa Rivera que no nos podemos permitir que nuestras grandes empresas se lleven los proyectos fuera, así que habría que replantearse ese impuesto a las energéticas. Impuesto que hay que recordar ya Europa en su última revisión decía que no existía la razón por la que se había puesto ese impuesto, que era supuestos beneficios extraordinarios caídos del cielo, que si los hubiera habido en el 2022, que habría que analizarlo, desde luego en el 23 no ha sucedido, con lo cual no hay ninguna excusa para mantener ese impuesto. Bueno, pues o sea, se lo estaban pensando, así que habrá que seguir vamos esta a ver, historia. Vamos a ver. Bueno, brevemente, la cesta de libertad digital, para los que nos estén escuchando hasta ahora, yo me quedo, luego les voy a contar qué más cosas contiene, pero me quedo con el jamón y por supuesto con el libro de Federico, El retorno de la derecha, de Federico Jiménez de los Santos, en una edición limitada y además especial. Bueno, si a esto le añadimos la botellita de vino Aljibes, bueno, ojo el aceite, que ahora mismo el aceite es solo líquido. Sí. Bueno, pues con esto luego les vamos a contar más. 984 1028, 984 1028. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos y nos vamos a ir al Congreso. Hoy no sé, enterramos la Constitución, podemos decir, en su 45 aniversario. ¿Por qué? Bueno, enseguida se lo contamos.